como si algo en tu interior te dijera: presta atención, ¿hay algo que necesitas escuchar antes de que sea demasiado tarde? Pues sí, este sentimiento no es casualidad. De hecho, puede ser justo lo que Dios está usando para llamar tu atención ahora mismo. Y la verdad es que ignorar este mensaje podría costarte muy caro. No hablo de miedo ni de amenaza, hablo de una advertencia. Un mensaje del cielo que podría cambiar por completo tu situación actual, porque mientras ves este video, algo espiritual se despierta. Nada es casualidad en lo que respecta a Dios. Y si este mensaje te ha llegado, es porque hay algo que Él realmente quiere que escuches antes de que esta etapa termine. Algunos creen que es solo otra etapa difícil, que pronto pasará, pero lo que pocos entienden es que Dios permite ciertas tormentas no para destruirte, sino para moldearte. Y a veces, aquello de lo que luchas con tanto esfuerzo por escapar, es precisamente el lugar donde Dios está obrando en lo profundo de tu alma. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos dolores tardan tanto en desaparecer? ¿O por qué todo parece más tranquilo cuando más necesitas respuestas? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Esta fase aparentemente interminable, esta batalla interna que solo tú comprendes, podría estar ocultando una de las mayores transformaciones de tu vida. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte a mitad de camino. Él te dice: no saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Saldrás más fuerte, saldrás más limpio, saldrás renovado. El problema es que a menudo ignoramos las señales. Fingimos no haber oído, fingimos no haber entendido. Pero cada vez que ignoras la dirección de Dios, no solo estás posponiendo una promesa, quizás estás permitiendo que algo se pierda en el camino. Y el precio de esto no es la luz, a veces es tu paz, a veces es la claridad, a veces es la fe misma la que se te escapa. Y por eso este mensaje es urgente, porque el Espíritu Santo te habla ahora, en tu tiempo, a tu manera, incluso usando este video como canal. No es casualidad, es guía. Dios advierte antes de actuar, da señales antes de permitir que ciertas puertas se cierren o se abran. Pero la pregunta es: ¿estás listo para escuchar lo que Él quiere decirte ahora? Así que agárrate fuerte, porque lo que viene a continuación puede sacudir todo lo que creías entender. Quizás ni siquiera te diste cuenta, pero al escuchar todo esto, una parte de ti comenzó a despertar. Quizás fue un pensamiento inesperado, o ese recuerdo que parecía tan claro ahora mismo. Dios habla de muchas maneras, y a veces solo necesita que nos detengamos un momento, como hiciste tú ahora, para poder decir: sigo aquí, y sigo obrando en ti. Y si este tema te resuena, si te conmovió de alguna manera, escribe en los comentarios qué te conmovió más. Puede ser una palabra, un versículo que te vino a la mente, o incluso una diatriba. Este es un espacio seguro. Tu experiencia podría ser justo lo que alguien más necesita leer hoy para seguir adelante. Y mira, es tan hermoso cuando nos damos cuenta de que no estamos solos en este camino. Cada comentario que dejas aquí ayuda a construir una comunidad de fe donde nos fortalecemos mutuamente. Aprovecha y dale a me gusta también, porque al darle me gusta a este video, llega a más personas que enfrentan las mismas dudas, los mismos miedos y los mismos momentos difíciles. Parece pequeño, pero es un gesto muy poderoso. Y si sientes que este tipo de mensaje te ayuda, te reconecta con Dios o incluso te da fuerza en momentos en los que nadie más entiende lo que estás pasando, suscríbete al canal. Tu presencia aquí no es solo un número, es una forma de caminar juntos, de demostrar que quieres seguir recibiendo palabras que nutran el alma y despierten lo mejor de ti, porque por muy confuso que parezca todo, ahora hay un propósito oculto incluso en los momentos más tranquilos de la vida, y hay algo muy importante que aún necesita ser revelado. ¿Conoces esa opresión en el pecho, incluso cuando todo parece bien?
esa inquietud silenciosa que te acompaña en medio de la rutina, entre la multitud, entre sonrisas forzadas. Es como si algo en tu interior intentara decirte que algo no va bien, como si una parte de ti pidiera un cambio, pero otra, acostumbrada al caos, insistiera en fingir que no pasa. Sientes que algo dentro de ti se remueve, porque esto, por incómodo que parezca, podría ser el comienzo de un gran cambio. Hay cosas que no le contamos a nadie, ni siquiera a nuestros seres queridos. Hay pensamientos que nos guardamos para nosotros mismos, porque creemos que nadie los entenderá. Y a veces ni siquiera nosotros los entendemos del todo, pero el cielo sí comprende. Y lo que es más, el cielo responde. La cuestión es que las respuestas de Dios casi nunca llegan como esperamos. A veces llegan en forma de silencio, de espera, de frustración. A veces llegan en forma de una pérdida inesperada, un cambio de rumbo, o incluso en ese momento en que nos sentimos más frágiles. Pero es precisamente ahí donde sentimos que nos derrumbamos, que Dios comienza a reconstruir. Hay batallas que nadie ve, pero Dios observa cada detalle tras bambalinas de tu vida. Él ve lo que no muestras, escucha lo que nunca has dicho en voz alta y comprende los conflictos que ni siquiera puedes explicar. Y por eso ciertas etapas parecen tan largas. No es que Dios te haya olvidado, es porque hay algo dentro de ti que se está moldeando, tratando y sanando. Y este proceso requiere tiempo, profundidad y sobre todo, entrega. No estás siendo castigado, estás siendo transformado. Hay una verdad oculta tras el dolor que has estado enfrentando. Todo lo que parece quebrantarte por fuera, en realidad fortalece algo por dentro. Y por contradictorio que parezca, cuanto más difícil se vuelve el camino, más cerca estás de algo grandioso. No se trata de sobrevivir, se trata de reconstruir, se trata de mentalidad, porque hay una parte de ti que necesita morir para que otra pueda finalmente vivir. ¿Has notado alguna vez que los cambios más grandes de la vida no ocurren cuando todo marcha bien? Es en el caos donde surgen los mayores despertares. Es en la pérdida donde empiezas a apreciar. Es en la soledad donde escuchas con más claridad. Y es en el dolor donde el Espíritu Santo encuentra espacio para obrar las sanaciones más profundas. Cuando todo a tu alrededor se queda en silencio, Dios susurra. Y cuando decides dejar de huir de las preguntas que te atemorizan, las respuestas empiezan a surgir. La verdad es que se está produciendo un impacto espiritual ahora mismo. Algo invisible, pero poderoso. No es casualidad que estés aquí escuchando esto ahora mismo. Hay una llamada sutil que te atrae hacia tu interior. Una voz que quizá hayas intentado acallar con distracciones, tareas, charlas ociosas o incluso oraciones repetidas, pero ahora cobra fuerza. Y no tiene sentido fingir que no la oíste. El momento que estás viviendo, por difícil que parezca, está generando una resiliencia interior que agradecerás haber desarrollado. Es como si Dios te apretara el corazón justo para enseñarte a depender más de Él que de tus circunstancias, porque la fe que te sostiene debe ser mayor que el miedo que te paraliza, y la confianza que construyas durante esta etapa será la base de lo que Él aún despertará en ti. Esta fase no se trata de castigo, sino de propósito, y cuanto más intentas comprenderla con tus propios ojos, más confusa te parece. Pero si la ves con los ojos de la fe, te darás cuenta de que estás siendo reubicado. Este dolor que sientes no es el final, es evidencia de que sigues vivo por dentro, de que tu espíritu aún responde, de que el Espíritu Santo aún se mueve dentro de ti. Mucha gente se da por vencida a mitad del proceso porque cree haber fracasado, pero en realidad es solo un lapso entre la semilla y el fruto. La tierra se riega con lágrimas ahora, pero pronto florecerá. Lo que estás experimentando puede parecer el final de todo, pero podría ser solo el comienzo de algo mucho mayor. Una transición espiritual, una limpieza interior, una renovación que no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y es por eso
que tantas cosas se están transformando en tu interior ahora mismo. Nada sucede por casualidad. Y si has llegado hasta aquí sintiendo que este proceso te está aplastando, quizás sea porque aún no te has dado cuenta de que te están refinando. Cuando el oro entra en el fuego, no grita, simplemente brilla con más fuerza después. Y Dios está haciendo exactamente eso contigo, quitando lo que ya no te sirve, quemando lo que te debilita, para que solo quede lo verdadero. Es doloroso, pero necesario, y es solo el comienzo. Si este pasaje te conmovió, escribe aquí en los comentarios: algo en mí se está transformando. Esta frase puede parecer simple, pero tiene poder. Y no te imaginas a quién podría identificarse al leerla. Continuamos desde aquí. Hay dolor que no se ve en fotos ni en sonrisas. Hay un peso que nadie nota, porque has aprendido a llevarlo como si fuera parte de tu cuerpo. Hay días en los que solo necesitas a alguien que vea más allá de tu apariencia tranquila, que se dé cuenta de que tras el todo está bien, hay un alma en guerra. Ese dolor que no se puede gritar, que no se puede publicar, que no se puede explicar con palabras. Ese dolor invisible que has aprendido a llevar solo, quizás por miedo a ser malinterpretado, quizás por orgullo o simplemente porque estás cansado de intentar ser comprendido. Pero la verdad es que incluso cuando nadie más lo nota, Dios ve. Él ve las noches que pasas en cama intentando convencerte de que es solo una etapa más. Te ve conteniendo las lágrimas en oración y diciendo con la voz quebrantada: es difícil, pero confío. Te ve sonreír para no preocupar a tus seres queridos. Te ve seguir sirviendo, trabajando y esforzándote, incluso con el corazón roto. Y no solo ve, sino que se preocupa. Quizás te hayas acostumbrado a disimular tu dolor, a mantenerte fuerte porque crees que eso es lo que se espera de ti. Pero Dios nunca te pidió que fueras fuerte todo el tiempo. Te llamó a ser fiel, y ser fiel a veces significa decir: no estoy bien, estoy cansado, necesito ayuda. No a cualquiera, sino a Él, porque solo Él, el interior de tu alma, solo Él sabe lo que llevas en silencio, lo que ya has asimilado en silencio, lo que intentas olvidar. Hay un vacío en ti que nadie puede llenar, un vacío que los logros no pueden llenar, que el tiempo no puede sanar y que solo se alcanza con el toque del Espíritu Santo. Ahí es donde Él quiere entrar, ahí es donde Él ya está obrando, y quizás por eso algunas heridas duelen más ahora, porque están siendo sanadas. Dios no excava en tu corazón para herirte, sino para arrancar lo que está arraigado donde no debería estar. Hay raíces que Él necesita arrancar para que nuevas semillas puedan florecer. Y lo sé, a veces parece que nadie te entiende, que vives un guión que solo tú puedes leer, pero el cielo entero sigue tu camino, y cada lágrima escondida tiene valor eterno ante Él. Puede que pienses que eres invisible, pero te observan con celo. Cada decisión tuya, cada intento de seguir adelante, cada vez que decides no rendirte, incluso cuando todo te grita que pares, todo queda grabado. Es en estos momentos que la fe se fortalece, cuando no depende de aplausos ni de respuestas inmediatas, cuando crece en la oscuridad, en el silencio, en el dolor. Y es precisamente esta fe silenciosa la que conmueve los cielos, porque Dios no actúa basándose en el ruido, sino en la verdad. Y cuando eres fiel a Él, incluso tu dolor se convierte en un instrumento. Quizás nadie sepa cuánto has pensado en rendirte, cuánto has deseado desaparecer, escapar de la rutina, las presiones, las miradas. Quizás ni siquiera tú puedas describir todo lo que pasa por dentro, pero Dios no necesita explicaciones. Él te conoce por dentro, y eso es suficiente. El dolor invisible es el más instructivo, porque es donde dejamos de depender de lo que dicen los demás y comenzamos a escuchar con más claridad lo que Dios dice. Nos libera de lo externo y nos reconecta con lo eterno. No subestimes este dolor que nadie ve. Te lleva a un lugar más profundo. Y cuanto más profundo cava Dios,
más firmes serán los cimientos que construirá en ti. No es exagerado decir que una revelación se está gestando en este tiempo de silencio. Una verdad oculta sobre ti que solo pudo emerger cuando todo a tu alrededor dejó de tener sentido. Dios usa incluso el dolor que no comprendes para dar fruto que aún cosecharás. Y por eso, aunque nadie crea en tu cambio, aunque nadie entienda tu clamor, Él cree, Él comprende, Él sostiene. Hay una fuerza desarrollándose dentro de ti ahora mismo. Y no tiene nada que ver con la apariencia ni con el estatus. Tiene que ver con las raíces, tiene que ver con la estructura, tiene que ver con la profundidad, tiene que ver con la clase de fe que permanece cuando todo parece desmoronarse. Y esta fe solo nace cuando eres capaz de seguir creyendo, incluso cuando sientes que te estás desmoronando por dentro. Es en este punto de tu camino que algo nuevo comienza a formarse. No un escape del dolor, sino una conciencia diferente de él. Una mentalidad más madura, más centrada, más alineada con lo que Dios realmente espera de ti. Lo que nadie vio, Él lo vio. Lo que nadie valoró, Él lo valoró. Y lo que parecía demasiado pequeño para notarlo, fue precisamente lo que más le conmovió. Es en este punto que el favor comienza a manifestarse, no como una explosión externa, sino como una reconstrucción interna, una presencia constante y gentil que sana sin prisa, se adapta sin fanfarrias y se reubica sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Y si algo enseña este proceso, es que el verdadero valor de las cosas va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Está en la esencia, está en la decisión de continuar incluso sin comprender. Está en la entrega diaria, está en la valentía de permanecer, incluso cuando todo en tu interior te dice que pares. Y es precisamente en este territorio invisible donde Dios está construyendo lo que será visible a su debido tiempo. Si sientes que estás pasando por esta fase, escribe aquí en los comentarios: Dios ve lo que nadie más ve. A veces, esta simple frase es más poderosa que cualquier explicación y podría ser la confirmación que alguien esperaba encontrar hoy. Sigamos adelante. Hay momentos en que todo nuestro interior se pregunta: ¿vale la pena seguir confiando? Cuando los días se alargan, las respuestas se demoran y las señales parecen confusas, es fácil pensar que Dios ha olvidado lo que prometió, pero ahí reside una de las mayores verdades ocultas de la fe. El silencio de Dios no es el final de la historia, es solo el intervalo entre la promesa y el cumplimiento. Lo que Él comenzó en ti no fue casualidad, y lo que estás experimentando ahora no es un castigo, es refinamiento. El dolor apremiante, la espera agotadora, el peso invisible, todo esto tiene un propósito que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Y si hay algo que debemos recordar ahora mismo, es esto: Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos a medias. Filipenses 1:6 dice claramente: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto significa que lo que llevamos dentro no es un fracaso, es un proceso, es parte de una obra mayor, y solo quienes están siendo moldeados saben cuánto exige este proceso: dedicación, paciencia y a menudo lágrimas. Pero hay algo poderoso detrás de este proceso: la construcción de tu estructura interior. Dios no obra con prisa, trabaja profundamente. Mientras crees que estás estancado, está profundizando tus raíces. Mientras crees que estás perdiendo el tiempo, Él está fortaleciendo tus pilares. Porque lo que Él va a construir en ti no puede ser frágil, no puede ser superficial, necesita perdurar. Y para perdurar, necesita pasar por el fuego. No es fácil aceptar que una promesa parezca lejana, a veces incluso olvidada, pero cada promesa de Dios conlleva un tiempo preciso, y lo que muchos llaman demora, Dios lo llama preparación. Hay batallas que surgen precisamente para poner a prueba tu postura ante la espera, no para destruirte,
sino para revelar en quién te estás convirtiendo mientras esperas. Es en esta etapa que tu mentalidad se ajusta. Es cuando la obediencia se fortalece. Es cuando tu fe deja de depender de resultados inmediatos y comienza a cimentarse en la fidelidad de su carácter. Es curioso ver cómo, tras bambalinas en este viaje, te llevaron a tomar decisiones que antes no habías tomado, a decir no a cosas que antes eran irresistibles, a distanciarte de voces que solo te confundían, a priorizar tu paz sobre el rendimiento. Y todo esto, poco a poco, te alineó con el centro de la voluntad de Dios. Aunque parezca imperceptible para el externo, hay una transformación ocurriendo en tu interior. Y lo más hermoso de todo esto es saber que no necesitas entender cada detalle para seguir adelante. Solo necesitas confiar en aquel que guía el camino. Hay cosas que Dios oculta por ahora, no porque quiera frustrarte, sino porque las preserva. A veces no lo revela todo porque sabe que la revelación sin preparación puede convertirse en una carga, no en una bendición. Por eso espera a que madures, espera a que tu corazón se ensanche, espera a que tu visión se expanda. Y cuando llega ese momento, revela. Y cuando revela, todo empieza a tener sentido. Es común escuchar que Dios tiene planes, pero la verdad es que Dios tiene una secuencia. Nada se deja al azar. Nada se deja al azar. Cada lágrima, cada caída, cada nuevo comienzo, todo esto es parte de la arquitectura que Él diseñó para tu vida. Incluso los errores que cometiste en el camino, Él ya los había previsto. Y sin embargo, decidió continuar, porque lo que Él comenzó en ti tiene un destino, y ese destino es más grande que cualquier desvío. El impacto de este proceso no siempre es visible de inmediato, pero cambia tu perspectiva del mundo, cómo te ves a ti mismo, cómo te posicionas. Te enseña a decir, no entiendo, pero confío, y esta fe tiene un peso diferente en el mundo espiritual, porque se forja en el dolor, se sostiene con la decisión, se alimenta del espíritu y se sustenta con la promesa. Se niega a comprometer lo que Dios prometió por la prisa. Y eso, para Dios, es muy valioso. Así que, por difícil que todo parezca ahora, hay un hilo de continuidad que se teje a través de lo invisible. No te están olvidando, te están adaptando, no te están ignorando, te están preparando. Cada parte de tu historia, incluso las que preferirías olvidar, es parte de la construcción. Y cuando Dios termina una obra, siempre es más hermosa de lo que parecía al principio. Él se especializa en transformar fragmentos en vasijas de honor, en transformar el dolor en testimonio, en transformar el silencio en dirección. Quizás no puedas ver el final del camino, pero Dios ve a la vuelta de la esquina, e incluso cuando sientas que caminas solo, Él está ahí a tu lado, guiándote, apoyándote y dirigiendo cada paso. Así que no dudes de la promesa solo porque el proceso te canse. Lo que Dios comenzó sigue en marcha, incluso cuando todo parezca estancado. Y tu perseverancia en este momento puede ser el puente hacia el cumplimiento de lo que Él ya ha decretado para ti. Si esta parte te conmovió, deja la frase en los comentarios. Dios no me deja a medias. A veces, esta declaración escrita con fe tiene el poder de reavivar la esperanza en el corazón de alguien que estaba a punto de rendirse. Y a medida que continuamos, ¿te has parado a pensar alguna vez si estás intentando huir de lo que Dios quiere usar para sanarte? A veces nos ponemos en modo de defensa automático. El dolor llega, la angustia nos aprieta, la decepción nos pesa, y en respuesta, cerramos nuestros corazones. Construimos muros, endurecemos nuestras almas y nos escondemos tras excusas que pueden sonar bien, pero en el fondo solo revelan miedo. Y lo más extraño es que, a menudo, es precisamente el punto que más evitas tocar, el que Dios más desea tocar. La confrontación más dolorosa no es con el mundo exterior, es con nuestro propio ser interior. Hay verdades que ya conocemos, pero fingimos no oír. Señales que Dios ya nos ha dado,
pero que elegimos ignorar. Semillas que plantó hace mucho tiempo, pero que permanecen sofocadas porque no permitimos que la luz brille de verdad. Y el problema no es que Dios no nos hable. El problema es que muchas personas oran pidiendo una respuesta, pero evitan el proceso que esa respuesta requiere. ¿Puedes sentir esto? ¿Puedes sentir una invitación silenciosa que se hace en tu interior? Una invitación a enfrentar lo que has estado evitando, a dejar de dar vueltas al mismo dolor, al mismo recuerdo, al mismo patrón, porque hay ciclos que solo se rompen cuando decidimos dejar de correr. Y esta decisión no es externa, comienza en tu interior. Comienza en el momento en que admites que ya no puedes posponer lo que Dios te pide que transformes. La verdad oculta tras gran parte de lo que has estado enfrentando es que hay áreas de tu vida que Dios está tratando de limpiar, situaciones sin resolver, sentimientos desviados, heridas sin curar, hábitos disfrazados de rutinas que te están quitando energía espiritual. Pero hasta que no las enfrentes con honestidad, seguirás sintiéndote estancado, cargando con cargas que no estaban destinadas a durar. No se trata de juicio, se trata de liberación, y Dios no confronta para humillar, sino para sanar. No señala lo que debe cambiar para exponerte, revela porque quiere restaurar, porque sabe que mientras te aferres a lo que deberías haber entregado, vivirás a medias, y eso no es a lo que Él te llamó. Fuiste creado para la plenitud, para la libertad, para caminar con ligereza, incluso en medio de los desafíos. Pero esta ligereza solo llega cuando decidimos dejar de huir y comenzamos a permitir que el Espíritu Santo entre en las áreas que aún están bloqueadas. Esta es la parte difícil del proceso. Es cuando Dios toca tu punto ciego, cuando te muestra que la herida que creías sanada, en realidad solo estaba tapada, cuando te revela que el problema no es solo lo que te hicieron, sino lo que has guardado desde entonces, cuando te deja claro que no puedes experimentar algo nuevo mientras cargas con lo viejo. Y esto no tiene la intención de lastimarte, tiene la intención de liberarte, porque el verdadero amor de Dios no es un cariño superficial, es un amor que limpia, que corrige, que transforma. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos patrones se repiten? Cómo ciertas situaciones siempre regresan, solo que con diferentes rostros, diferentes lugares, pero con la misma historia? No es casualidad, es una revelación. Es Dios diciéndote, tienes que dejar de huir y afrontar esto. Y cómo respondes a ese llamado lo cambia todo, porque desde el momento en que decides dejar de esconderte, de presionar, de camuflarte, entonces el proceso de sanación empieza a tener sentido. Gran parte de tu vida puede verse bloqueada no por falta de fe, sino por una resistencia excesiva. Algunas personas oran pidiendo dirección, pero cada vez que Dios empieza a señalarles el camino, se resisten. Prefieren quedarse en zonas conocidas, aunque les cueste su propia paz. Pero llega un momento en que ya no puedes lidiar con el dolor, ya no puedes aceptar la incomodidad como forma de vida. Ya no puedes seguir adelante cargando con lo que deberías haber dejado atrás. Y es precisamente por amor que Dios permite estas advertencias. A veces aparta a personas, a veces cierra puertas, a veces permite el silencio. Y creemos que es un castigo, cuando en realidad es preservación. Porque hay conexiones que impiden tu progreso, hay lugares que retrasan tu proceso y hay decisiones que te alejan de la verdad. Entonces, Él interviene, te muestra, te confronta, no porque quiera verte sufrir, sino porque quiere verte libre. Este viaje se trata de claridad, se trata de dejar de taparse los ojos y empezar a ver con los ojos del Espíritu. Se trata de dejar que Dios te muestre lo que necesita sanación, porque mientras no lo enfrentes, lo repetirás. Pero cuando lo hagas, algo en tu interior comenzará a alinearse, y esta alineación, aunque dolorosa al principio, trae una paz que ningún consuelo superficial puede ofrecer. El impacto de esta decisión va más allá de lo que sientes ahora. Moldeará tu futuro,
tu forma de relacionarte y tu capacidad de escuchar profundamente a Dios. Porque cuando el corazón está limpio, la mente se aclara, las decisiones mejoran, los pasos se vuelven más firmes, la presencia de Dios se hace más clara y todo empieza a tener sentido. Pero todo comienza con un acto de valentía, reconocer lo que se está evitando y renunciar a ello. Si entiendes que hay algo en ti que Dios está tratando de abordar, escribe en los comentarios: ya no huiré. Esta frase puede parecer simple, pero tiene el poder de abrir una nueva página en tu camino. Y a medida que esto se haga realidad en ti, el silencio es perturbador, muy perturbador. Oramos, buscamos, pedimos señales, y parece que todo a nuestro alrededor se queda en silencio. Parece como si el cielo cerrara su cortina, como si la voz de Dios desapareciera, y como si los días transcurrieran en una especie de espera inexplicable. Pero hay una profunda revelación detrás de este silencio que muchos no comprenden. No todo silencio es ausencia. A veces es sanador. A veces es en el silencio donde Dios habla más fuerte. No con palabras, sino con acciones invisibles, con emociones internas, con una especie de transformación que solo ocurre cuando finalmente cesa todo ruido externo. ¿Has notado alguna vez cómo los momentos en el desierto revelan partes de ti a las que nunca habías prestado atención? Cuando las distracciones se desvanecen, cuando el control se te escapa y cuando nadie tiene respuestas, lo que queda es la verdad. Y es en este escenario que Dios comienza a sanar. El desierto, por duro que sea, no es un lugar de abandono, es un lugar de refinamiento. Dios no te lleva al desierto para castigarte, sino para alinearte. Y el vacío que sientes no es una carencia, es una purificación. En última instancia, el desierto elimina el exceso, revela dónde yacían falsos apoyos, donde había una autoconfianza exagerada, donde el corazón aún buscaba aplausos, aceptación o aprobación que no venían del cielo. Es allí donde nada parece suceder, donde Dios da a luz lo más importante, la dependencia, porque cuando todo lo demás falla, aprendes plenamente en Él. Y esta confianza no nace en los días fáciles, se forja cuando ya no hay salida visible. Quizás estés pasando por esa fase, esa en la que todo lo seguro se ha vuelto dudoso, esa en la que la gente ha desaparecido, las puertas se han cerrado, las oportunidades se han esfumado, y solo quedamos tú y Dios, y aún así, sigues sintiéndote solo. Pero así es el desierto. Él lo quita todo para demostrar que Él lo es todo. Dios permite este vacío no porque quiera que sufras, porque quiere reconstruirte con justicia. Y para ello, a veces es necesario quitar lo que ocupaba el espacio que era suyo. El desierto también revela tu verdadera voz. ¿Has notado cómo, durante los días de desierto, la oración cambia de tono? Pierde su afán, pierde su exigencia y se vuelve más sincera, más cruda, más viva. Esas palabras que antes salían de tu boca por costumbre, ahora salen de lo más profundo de tu alma. Y Dios escucha, siempre escucha, pero en el desierto te enseña a escuchar también, porque ante la falta de respuestas rápidas, la sensibilidad aumenta, la percepción cambia, y tu fe comienza a afinarse a un nivel mucho más profundo. Y aunque nadie te entienda, aunque no puedas explicar con exactitud lo que sientes, el cielo no ha perdido el control de tu historia. Dios no te ha dado la espalda. Simplemente usa el tiempo, el silencio y el vacío para vaciarte de lo que ya no te sirve, de la prisa, de la comparación, de la necesidad de demostrar algo, del miedo al fracaso, del orgullo oculto. Está esculpiendo en ti una versión de ti mismo que sostendrá la promesa que viene después. Y mira, hay promesas que solo se cumplen después del desierto, porque antes el corazón aún no estaba listo, la mentalidad aún era frágil, la estructura aún dependía de la mirada ajena. Pero después de pasar por lo que estás pasando, muchas cosas cambian. Tu forma de ver la vida cambia, tu forma de orar cambia,
tu enfoque cambia. Y por eso Dios no te libró del desierto, porque sabía que sin ese tiempo quedarías atrapado en ciclos sin salida. No hay milagro sin el desierto, no hay crecimiento sin confrontación y no hay transformación sin silencio. Es allí donde la vasija se rompe para ser rehecha. Es allí donde el alma se trata con mayor profundidad. Es allí donde Dios te prepara no solo para recibir, sino para llevar lo que Él tiene para ti. Porque una bendición fuera de tiempo se convierte en una carga, pero una bendición después del proceso se convierte en un legado, se convierte en un testimonio, se convierte en un cimiento para que otros vengan después. Así que, si tu desierto aún no ha terminado, no te culpes, no te compares, no te apresures, no llegas tarde, estás siendo refinado. Dios conoce cada centímetro de este camino que recorres. Él sabe cuándo detenerse, cuándo continuar y cuándo cambiar el panorama. Lo que parece demora, en realidad es preocupación, porque Él prefiere prepararte en silencio antes que exponerte sin preparación. Cuando decide actuar, todo sucede con fuerza, con dirección, con impacto. No saldrás de este desierto de la misma manera que entraste, ni por dentro ni por fuera. Dios está desprendiendo viejas capas, está reconstruyendo cosas que nadie ve, y todo esto es parte de tu camino, aunque todavía intentes comprenderlo. Pero en el futuro, todo conectará. Cada momento aparentemente perdido encajará con precisión, y lo que hoy parece una sequía, florecerá en algo que ni siquiera podías imaginar. Si este pasaje te conmovió, escribe en los comentarios: este desierto me está moldeando, porque reconocer esto ya es un gran paso hacia el verdadero cambio. Y cuando el corazón lo comprende, hay días en que el dolor parece tan intenso que empezamos a creer que es para quedarse. Y ahí es precisamente donde reside el peligro, cuando confundimos una frase con una frase, cuando creemos, incluso inconscientemente, que lo que está sucediendo ahora será para siempre, pero no será así. Lo que estás experimentando es un ciclo, una estación, una parte específica de tu camino, no es tu identidad. El dolor que te atenaza hoy no define quién eres ni limita tus posibilidades, solo revela que algo se está ajustando en tu interior, aunque a otros les parezca solo otro momento difícil. Y lo sé, a veces parece interminable. Te despiertas y la sensación es la misma. Los pensamientos se repiten con la misma intensidad. Los recuerdos siguen doliendo como si hubieran sucedido ayer. La urgencia de reaccionar se mezcla con el miedo a volver a intentarlo, pero de lo que quizá aún no te des cuenta es que el simple hecho de seguir adelante, incluso sintiendo todo esto, dice mucho de tu fuerza. Lo que llamas debilidad puede ser en realidad una de tus mayores expresiones de valentía. Seguir levantándote aunque todavía duela, porque esta fase, por muy agotadora que sea, no durará para siempre. Dios no te puso aquí para verte desmoronarte, te puso aquí para moldearte, para enseñarte, para prepararte para algo que está por venir. Y aunque todo parezca fuera de lugar ahora mismo, algo está tomando forma en lo invisible. Puede que tu mente no capte los detalles, pero tu fe puede seguir el ritmo. En eso se basa la verdadera esperanza, no en lo que ven los ojos, sino en lo que siente el espíritu. El dolor nunca llega solo, siempre trae consigo una oportunidad oculta: reevaluar prioridades, reevaluar caminos, silenciar el ruido, escuchar con más claridad lo que dice el cielo. Y créeme, incluso sin darte cuenta, ya no eres la misma persona que entró en esta fase. Tu forma de sentir ya ha cambiado, tu forma de orar ya ha madurado, tu visión del mundo ya se ha realineado. Y todo esto, aunque aún parezca desorganizado por fuera, está formando un nuevo paisaje en tu interior. Es importante recordar: los ciclos tienen un principio, un intermedio y un final. Ninguna estación es eterna, ni las buenas ni las malas. Y por muy gris que sea este momento, no durará para siempre. El invierno da paso a la primavera, el llanto da paso a la risa, el vacío da paso a un nuevo comienzo.
Pero para que esto suceda, debes perseverar hasta que la transición se complete. No es cuestión de velocidad, es cuestión de constancia. Es mantener el corazón abierto incluso cuando todo parece cerrado. Es seguir diciendo sí a Dios, incluso cuando tu alma quiere gritar no. Lo que hoy te cuesta soportar podría convertirse mañana en tu testimonio más poderoso. Uno que conmueva otras vidas, inspire otros caminos y aclare otras dudas. Porque cuando Dios transforma una etapa dolorosa en madurez espiritual, nada se desperdicia. Ni lágrimas, ni silencio, ni pasos lentos. Todo tiene valor ante Él y todo, de alguna manera, contribuye a un impacto mucho mayor del que imaginas. A veces, lo que parece estancamiento es solo un tiempo de germinación. La semilla plantada no crece al día siguiente. Pasa por un periodo de silencio, oscuridad y aislamiento bajo tierra. Pero allí, oculta vista, se desarrolla, echa raíces, se fortalece y cuando llega el momento oportuno se abre paso a través de la tierra. Lo mismo te sucede a ti. Esta fase dolorosa te está enraizando, te está preparando para abrirte paso y cuando ese tiempo pase, y pasará, florecerás con una intensidad que ni siquiera sabías que poseías. No dejes que el dolor te convenza de que es el fin. Lo que enfrentas ahora no es una sentencia. Es un punto en el camino, es una curva en el camino, es un paso necesario para que alcances tu destino final. Y aunque todo en tu interior clama por explicaciones, respuestas, lógica, quizás lo que Dios te está dando ahora es algo más profundo, perspectiva. Te está mostrando que no todo necesita ser comprendido para vivir con fe. Este viaje no se trata de comprenderlo todo. Se trata de confiar incluso cuando todo parezca confuso. Se trata de seguir caminando con los ojos cerrados, pero con el corazón despierto. Se trata de comprender que la etapa que duele hoy puede estar allanando el camino para la etapa que sanará mañana. Y cuando esta transición comience a desarrollarse, te darás cuenta de que todo tenía una razón. Incluso el silencio, incluso el vacío, incluso el dolor. Si esto te resonó con lo que sientes hoy, escribe en los comentarios: esta etapa no me define, porque decir esto es recordarle a tu alma que fue creada para seguir adelante, no para detenerse. Y cuando esta verdad cobra vida en tu interior, el dolor tiene el poder silencioso de revelar lo oculto. Cuando todo es difícil, lo que permanece es quienes somos en realidad. Es como si el sufrimiento quitara todas las máscaras, desmantelara todos los escudos y revelara partes de nuestra alma que desconocíamos. A veces, el dolor revela impaciencia. Otras veces, muestra cuánto miedo aún albergamos. En ocasiones, expone inseguridades camufladas por rutinas bien organizadas. Pero lo más importante, recuerda, el dolor revela quiénes somos, pero Dios revela quiénes podemos ser. Ahí es donde comienza la verdadera transformación, porque la verdad es que Dios nunca quiso dejarte igual que cuando te encontró, y por muy incómodo que sea el proceso, es lo que crea el espacio para que surja una nueva versión de ti, una versión más firme, una versión más limpia, una versión más consciente, una versión más fuerte. Puede que incluso hayas empezado este camino roto, cansado y sin rumbo, pero no terminará así. No saldrás de este proceso igual. Saldrás más fuerte, más ligero, más completo. Saldrás diferente. Y no es porque el mundo vaya a cambiar, es porque tú habrás cambiado por dentro. Verás las mismas cosas con una mentalidad diferente. Te darás cuenta de que lo que una vez te paralizó ya no tiene el mismo peso. Recordarás situaciones que una vez te derribaron y comprenderás que ahora tienes la fuerza para enfrentarlas. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero sucede cuando Dios comienza una obra. No se rinde a mitad de camino, continúa hasta que lo gris se vuelve color, hasta que lo desorden se convierte en significado, hasta que lo doloroso se convierte en sanación. Por eso no puedes huir de la confrontación, porque la confrontación, cuando viene de Dios,
siempre es una invitación a la liberación. Él te muestra lo que debes dejar, no para herirte, sino para dar cabida a algo nuevo. Es como una casa que necesita vaciarse para que entren muebles nuevos. A veces el proceso es ruidoso, desordenado, caótico, pero es necesario, y cada parte que Dios revela en ti es una oportunidad para dejar atrás lo que te impedía crecer. Quizás ya te hayas acostumbrado a ciertos dolores. Quizás hayas empezado a creer que algunas heridas son parte de tu ser, que la ansiedad constante es normal, que la inseguridad ya forma parte de tu identidad, que la tristeza subyacente es algo que cargarás el resto de tu vida. Pero esa no es la verdad. Hay una verdad mayor, una verdad que libera, una verdad que te dice que no fuiste creado para vivir atrapado por tus traumas o tus fracasos. Fuiste creado para ser sanado, restaurado, transformado. Y por mucho que el pasado intente recordarte lo que salió mal, Dios no trabaja con etiquetas antiguas, trabaja con propósitos eternos. Mientras el mundo intenta definirte por lo que has hecho, Dios te define por lo que ve en ti, y ve mucho más que tus errores. Ve potencial, ve fe escondida tras el miedo, ve fuerza enterrada bajo capas de dolor, ve valentía disfrazada de silencio, ve un corazón que aún late, esté herido. Y es con este corazón que quieres seguir escribiendo tu historia. Lo más hermoso de todo esto es darte cuenta de que Dios no espera a que estés listo para empezar. Él empieza precisamente cuando reconoces que no puedes hacerlo solo, y al entregarte, Él te revela tu verdadero ser, lo que estaba oculto, reprimido y necesita florecer. No es magia, es un proceso, no es rápido, es profundo, y cuanto más profundo, más duradero. Este viaje no se trata de perfección, se trata de autenticidad. Se trata de aprender a aceptar tu propia vulnerabilidad sin vergüenza. Se trata de comprender que ser fuerte no se trata de no llorar, sino de saber dónde encontrar fuerza cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Se trata de dejar de verte como una víctima y empezar a verte como alguien que se reconstruye con un propósito mayor. No estás pasando por todo esto en vano. Este proceso tiene un impacto eterno. Puede parecer confuso ahora, pero Dios está alineando piezas dentro de ti que sostendrán promesas que aún no se han cumplido. Está limpiando la perspectiva a través de la cual ves la vida. Está eliminando bloqueos emocionales. Te está enseñando a caminar con más ligereza. Y esto, por muy doloroso que sea hoy, te posicionará en un lugar donde mirarás atrás y te darás cuenta. No solo sobreviví, sino que fui transformado. Si sientes que este proceso te está moldeando, escribe en los comentarios: me estoy transformando desde dentro. Porque cuando esta verdad empieza a resonar en tu mente, también empieza a reconfigurar tu corazón. Algo está sucediendo dentro de ti ahora mismo que quizás ni tus sentimientos puedan explicar. Un movimiento silencioso y profundo, casi imperceptible para el ojo humano, pero que ya está impactando tu mundo espiritual. Es como si, en medio de todo lo que has estado experimentando, Dios activara una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Una fuerza que no proviene de la lógica ni de la emoción. Proviene de la raíz, proviene de la fe, proviene de lo más recóndito de tu ser, donde nadie toca, pero Dios mora. Y aunque parezca que nada cambia por fuera, por dentro hay un proceso en marcha. Y no es un proceso cualquiera, es una alineación, una reasignación espiritual, una reorganización de la identidad. Es como si el cielo estuviera despejando todo lo que te distrae, te confunde y te impide ver con claridad quién eres realmente. Porque antes de que Dios cambie el entorno que te rodea, está cambiando tu ser interior. Y esto, aunque ocurra en silencio, se registra como progreso. Muchos no lo notarán, otros incluso podrían dudar, pero eso no cambia la realidad. Te preparan en silencio, pero serás revelado en gloria, porque Dios no desperdicia procesos, no permite un desierto sin propósito, ni dolor sin destino.
Cada lágrima tiene su medida, cada espera tiene su momento, y cuando Él decide que es el momento, lo que se formó en secreto se presenta de manera visible, no para promover la vanidad, sino para cumplir un propósito. Quizás te hayas acostumbrado a andar en la sombra, a pasar desapercibido, a vivir entre bastidores mientras otros ocupan el escenario. Quizás hayas sentido que tu voz no se oye, que tus pasos no resuenan, que tus oraciones no parecen alcanzar el techo, pero hay algo que el cielo nunca ha dejado de reconocer: tu valor. Y es con base en esto, y no en lo que piensen los demás, que Dios está construyendo tu próxima etapa. Se acerca una revelación, no en el sentido de fama, sino de claridad. Dios está a punto de mostrarte por qué has experimentado ciertos dolores. Te hará comprender que las rupturas que ocurrieron no fueron tragedias, sino liberaciones, que lo que parecía injusticia fue en realidad protección, que los no que tanto dolieron fueron liberaciones disfrazadas, que los silencios prolongados fueron lecciones ocultas, que las pausas inesperadas fueron descansos divinos para ayudar a tu estructura a resistir lo que está por venir. Y verás que, al final, no fue el tiempo lo que te moldeó, sino la obediencia de perseverar incluso sin comprender. Fue el esfuerzo de creer cuando nadie cooperaba. Fue la fidelidad cuando nadie te veía. Fue el sí que le diste a Dios cuando habría sido más fácil ceder. Eso es lo que Él honra. Eso es lo que Él observa tras bambalinas. El cielo no se conmueve con el ruido de la multitud. El cielo se conmueve con lo real, con lo firme, con lo que permanece incluso cuando todo está en silencio. Así que, si hoy sientes que vives en el anonimato, recuerda que este anonimato tiene un peso espiritual. Preserva tu esencia, tu identidad, tu sensibilidad. Te protege de ser moldeado por las expectativas de los demás. Te resguarda de las distracciones que podrían robarte tu destino. Porque cuando Dios levanta a alguien, primero sienta los cimientos profundos. Y cuanto más profundos sean los cimientos, más alto será el edificio. Esta fuerza que se activa en tu interior es más que resistencia, es dirección, es autoridad, es visión espiritual, es una fe que transmite sabiduría, que sabe cuándo avanzar, cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo simplemente observar, que comprende que no todas las batallas se ganan con la espada, algunas se ganan con la postura, y es esta postura la que se está generando ahora. Lo que sucede en tu interior no es ligero, es pesado, pero es necesario, porque Dios no solo quiere llevarte a un nuevo lugar, quiere asegurarse de que, cuando llegues allí, tengas la fuerza para permanecer, que no solo vivas la promesa, sino que sostengas lo que exige. Y esta fuerza silenciosa que emerge ahora será precisamente lo que te mantenga en pie cuando las cosas finalmente comiencen a cambiar. Si sientes que algo se activa silenciosamente en tu interior, escribe aquí en los comentarios: Dios me está preparando en silencio. A veces, el simple hecho de reconocerlo lo cambia todo por dentro, y a medida que esta semilla germina, ignorar lo que Dios intenta hacer en ti puede resultar más cómodo al principio, pero siempre tiene un precio muy alto al final. Huir del proceso es como rechazar un tratamiento necesario solo porque el dolor te asusta. Y la verdad es que, cuando rechazamos el proceso, lo que se pospone no es solo el alivio, sino el propósito. Es como retrasar la sanación misma, como esconder la llave que abriría la siguiente puerta, porque hay un momento oportuno para cada transformación, y cada proceso ignorado se convierte en una lección que se repite más adelante. Es difícil admitirlo, pero a menudo saboteamos lo que está a punto de florecer. Dios empieza a tocar áreas que necesitan ajuste y cambiamos de tema. Empieza a exponer patrones que necesitan romperse y nos distraemos con excusas. Él susurra dirección, pero preferimos seguir el camino que ya conocemos, aún sabiendo que nos lleva de vuelta al mismo lugar. Pero cada vez que posponemos una confrontación interna, posponemos una promesa,
porque Dios no empuja una puerta que decides mantener cerrada. Respeta incluso nuestros bloqueos, pero también sabe esperar, y espera con amor hasta que el dolor del estancamiento se vuelve más grande que el miedo al cambio. Jonás es un claro ejemplo de esto. Tenía una dirección, tenía un propósito, tenía un llamado claro, pero decidió huir. Su decisión parecía lógica, escapar de la incomodidad, pero lo que no entendía es que huir del proceso también es huir de la paz. Jonás descendió a un nivel inferior, tanto literal como espiritualmente. Y Simó subió a una barca que no estaba guiada por Dios y aún creía tener el control. Pero quienes eligen desobedecer deben afrontar las consecuencias. Perdió tiempo, perdió seguridad, perdió estabilidad e incluso puso a otros en peligro debido a su escape. Solo regresó al camino cuando se entregó al arrepentimiento en el vientre del pez, en la oscuridad total. Y eso es lo que hace el proceso cuando se ignora. Regresa por un camino más difícil, más largo, más estrecho, porque lo que Dios quiere hacer en ti no es negociable. Él no cancela sus planes porque hayas dudado. Él espera. Y cuando estás listo, Él vuelve a empezar, incluso desde abajo. Y a veces, empezar de nuevo desde abajo es justo lo que el alma necesita para comprender que no puede vivir solo en la superficie. ¿Cuántas veces has sentido que estabas a punto de romper, pero algo te retuvo? ¿Cuántas oportunidades has visto escaparse por no estar emocionalmente preparado? ¿Cuántas puertas se han quedado entreabiertas, pero no tuviste el valor de cruzarlas por miedo a lo que vendría después? La mayoría de las promesas no se pierden, solo se posponen, y lo que nos retrasa no es el tiempo de Dios, sino nuestra resistencia a someternos a lo que Él quiere abordar primero. Hay una verdad que debe afirmarse con firmeza. No se puede vivir los planes de Dios saltándose los pasos que Él mismo ha establecido. Todo intento de acortar el camino crea retrasos. Cada vez que se intenta encontrar una solución rápida, se vuelve al punto de partida. No porque Dios sea punitivo, sino porque es intencional. Él sabe que hay que moldear antes de que llegue la bendición. Sabe que si la promesa llega en el momento equivocado, se convierte en una carga. Sabe que si confía algo grande a alguien frágil, el resultado será la ruina. Así que se aferra, no por malicia, sino por amor. Y quizás este sea precisamente el momento de tu vida en que Dios te llama de vuelta al proceso, de vuelta al centro, de vuelta al punto donde te detuviste y te alejaste, pensando que sería más fácil evitarlo que enfrentarlo. Pero ahora el ciclo se ha repetido. La sensación de vacío ha regresado. El estancamiento ha aumentado. Y en el fondo, has comprendido. Ya no hay escapatoria. Lo que necesita atención no desaparecerá por sí solo. Lo que necesita sanación no se esconde tras buenas intenciones. Lo que necesita ser restaurado solo se restaurará cuando dejes de negociar con Dios y comiences a obedecerlo plenamente. Este proceso no es un castigo, es una preparación. El silencio que escuchas ahora puede ser el sonido de algo que se está reajustando en el mundo espiritual. La incomodidad que sientes no es rechazo, sino una señal de que lo viejo ya no sirve y que lo nuevo aún se está formando. Es este intermedio el que nos exige más, el espacio entre lo que eras y lo que te estás convirtiendo, la brecha entre la semilla y el fruto, entre el llamado y la plenitud. Y es en este intermedio donde tu obediencia vale más que tu voluntad, porque mientras el mundo valora los resultados, Dios valora la actitud con la que los alcanzas. Cuando ignoras lo que Dios intenta hacer, la vida pierde su ritmo. Las respuestas se demoran, no porque Dios guarde silencio, sino porque has dejado de escuchar. Y cada vez que te distancias de la voz de Dios, te acercas al caos. Incluso puede parecer que todo está bien por un tiempo, pero un alma sin rumbo siempre siente el peso del desorden, aunque en la superficie todo parezca encajar a la perfección. La inquietud crece, la concentración se desvanece, la esperanza se desvanece y la verdad oculta
es que el problema no son las circunstancias, sino la resistencia a obedecer. Pero hay buenas noticias en todo esto. Aún hay tiempo para volver, aún hay tiempo para alinearse, aún hay tiempo para retomar el proceso y permitir que Dios continúe lo que comenzó. No importa cuánto tiempo hayas perdido, cuántos desvíos hayas tomado, cuántas veces te hayas desviado. Si decides decir que sí de nuevo hoy, Dios retoma el camino donde lo dejaste y lo hace con gracia, con paciencia, con amor, porque nunca te abandonó, simplemente esperó a que dejaras de renunciar a Él. Si esto te hizo sentido, escribe en los comentarios: ya no quiero posponer lo que Dios tiene para mí, porque cuando el corazón entiende esto y responde con sinceridad, hay dolores que parecen tan solitarios que terminamos creyendo que nunca desaparecerán. Lágrimas que nadie ve, oraciones en silencio, noches en las que la almohada escucha lo que la boca no se atreve a decir. Pero incluso en medio de esta soledad hay un movimiento invisible, algo que solo el cielo ve con claridad. Porque cuando Dios respira, hasta el dolor más oculto se transforma en algo con propósito. Incluso lo que parecía el fin comienza a generar vida. Y es entonces cuando lo sobrenatural se revela, cuando el Espíritu Santo toca lo que aún duele y lo transforma en algo que sana, no solo a ti, sino también a quienes vienen después de ti. Lo que ahora es una lágrima será una respuesta mañana, porque ningún dolor entregado en las manos de Dios es en vano. Ninguna pena que ofreciste en oración ha pasado desapercibida. Ningún gemido silencioso ha sido ignorado. Dios no es ajeno a tu sufrimiento. No observa desde lejos, actúa desde dentro. El aliento del Espíritu no viene solo a consolar, viene a renovar. Entra donde nadie más puede. Susurra verdades cuando todo grita mentiras. Reaviva la fe cuando el alma guarda silencio. Y cuando este aliento toca, lo que era desorden se reorganiza, lo que era oscuridad comienza a dar paso a la luz, y lo que era dolor se convierte en testimonio. Quizás sientas que has perdido el tiempo, quizás te preguntes por qué tuviste que pasar por ciertas cosas, pero incluso sin darte cuenta, tus lágrimas han estado regando algo mucho más grande. Son semillas. Cada oración que ofreciste con el corazón roto, cada momento que elegiste continuar, incluso sin fuerzas, cada vez que confiaste, incluso comprender sin, todo esto está siendo usado por Dios. Y no solo para animarte, sino para que otros vean en ti la prueba viviente de que lo imposible se puede superar. Hay un impacto invisible en tu camino, un ciclo de renacimiento que comienza justo donde creías que todo había terminado. Porque cuando el Espíritu sopla, se levanta del polvo, sana viejas cicatrices, transforma el ambiente interior, da un nuevo significado a las historias, extrae de la derrota la materia prima para la superación. Por eso tu dolor no es un error, es la tierra donde Dios plantará algo que nadie más podrá arrancar. Puede que aún no tengas todas las respuestas, pero ya llevas dentro un testimonio que se está formando. Y los testimonios no nacen de días fáciles, nacen de largas noches, de silencios prolongados, de batallas libradas en la oscuridad. Y cuando menos lo esperas, lo que parecía un fracaso empieza a tomar forma, significado y dirección. Es su aliento el que lo hace. Es su presencia la que trae de vuelta lo que parecía perdido, la que revive lo que habías enterrado, la que da nueva vida a todo lo que se rompió en el camino. Y cuando este viento del Espíritu pasa, lo sientes, no en tus oídos, sino en tu corazón. Es una paz inexplicable, es una fuerza que no nace de la lógica. Es como si tu alma recibiera oxígeno nuevo, un suave alivio que no borra el pasado, sino que sana tu perspectiva. Y a partir de ese momento, lo que antes era motivo de vergüenza, se convierte en un puente para ayudar a otros, porque la sanación de Dios no es solo para ti, pasa a través de ti, se multiplica, alcanza a quienes aún no han llegado, pero que serán transformados por lo que has decidido experimentar hasta ahora. Nada de lo que has experimentado se desperdicia,
Dios usa cada detalle, cada debilidad, cada desvío, cada regreso, y lo disipa todo con su gracia. Le da sentido a lo que parecía confuso, infunde claridad en tu mente, equilibrio en tus emociones, recordándote que el punto final nunca estuvo en tus manos. Este aliento es ligero, pero lleva consigo poder, y es en ese momento que te das cuenta, no fue en vano, nada fue en vano. La espera, el dolor, el silencio, la confusión, todo sirvió de base, como una semilla, y ahora los cielos soplan, ahora el Espíritu toca, ahora la cosecha empieza a nacer, y todo lo que has vivido en silencio empieza a cobrar voz, no como un lamento, sino como una respuesta. Si sientes que el aliento de Dios está dando un nuevo sentido a tu dolor, escribe aquí en los comentarios: mis lágrimas no fueron en vano. A veces, solo escribiendo esto empiezas a ver lo que el cielo está haciendo con todo lo que parecía perdido. Hay momentos en la vida en que todo parece desmoronarse de golpe. Intentas aguantar, pero cada día parece traer un nuevo peso, otra noticia, otra pregunta sin respuesta. Y en este torbellino de cosas que no puedes controlar, surge esa sensación sofocante de que todo va a peor, que cuanto más rezas, más difícil se vuelve. Cuanto más lo intentas, más atascado te sientes. Cuanto más confías, más confundido te sientes. Pero hay una verdad profunda y oculta ahí. El caos al que te enfrentas puede que no sea el final. Podría ser el presagio de un punto de inflexión. Muchas transformaciones profundas comienzan así. Primero, todo se vuelve caótico, todo se oscurece, todo parece fuera de lugar. Y luego, con un simple toque del tiempo de Dios, todo cambia. El intenso dolor que parecía interminable da paso a una respuesta. Lo que antes era un desierto se convierte en un camino. La sensación de abandono da paso a la certeza de que Él nunca te ha abandonado. Y de repente, todo empieza a tener sentido, no porque las circunstancias se expliquen por sí solas, sino porque tu espíritu ve lo que tus ojos aún no pueden ver. El ejemplo de José lo ilustra bien. Un joven con una enorme promesa, sueños que Dios mismo le había dado, pero cuya vida dio un vuelco en cuestión de días. Fue traicionado por sus hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en prisión. A ojos humanos, parecía que Dios había equivocado la dirección de la promesa, pero lo que nadie vio fue la organización espiritual que se estaba llevando a cabo tras bambalinas. Esa prisión no era un castigo, era un camino. Era el lugar donde Dios moldearía el carácter de José, prepararía su mentalidad y entrenaría su resiliencia, porque el palacio requeriría mucha más estructura que el pozo, y Dios lo sabía. Un punto de inflexión no se da en la comodidad, surge al límite. Es cuando sientes que te faltan fuerzas que la fuerza de Dios te encuentra. Es cuando todo se confunde que su dirección se aclara. Y por eso tantos se sienten confundidos justo cuando están más cerca de abrirse paso. El enemigo sabe que estás a punto de entrar en una nueva era y hace todo lo posible para convencerte de que todo se está desmoronando. Distorsiona tu visión, exagera los síntomas, susurra mentiras como si fueran verdades, porque si puede detenerte ahora, puede impedirte ver lo que ya está tomando forma. Pero lo que el enemigo no entiende es que lo que se ha depositado en ti no es superficial, es profundo, es firme, lo genera el Espíritu. Y quienes son generados por Dios pueden caer, pero no permanecen caídos. Pueden llorar, pero no se rinden. Pueden callar un tiempo, pero llevan dentro una palabra viva, lista para cumplirse. Y cuando llegue el momento, ni las ataduras del miedo, ni los llantos del pasado, ni las cicatrices de la pérdida podrán impedir el avance. Quizás este sea precisamente el momento en el que te encuentras. Todo parece más pesado, más denso, más agotador. Pero, ¿y si esto se debe precisamente a que estás un paso más cerca de romperte? ¿Y si esta presión es el último empujón antes del nacimiento espiritual?
Y si este dolor es una señal de que el cielo está moviendo grandes cosas más allá de lo que tus ojos pueden percibir. Porque cuando Dios está a punto de cambiar algo, definitivamente, permite que todo lo que está suelto se suelte. Deja que todo lo superficial se desprenda. Deja que todo lo que era dependencia se transforme en fe. No te equivoques. La agitación que te rodea podría ser señal de que algo se está alineando. El retraso que no comprendes podría ser una liberación disfrazada. La falta de respuestas podría ser que Dios está retrasando la siguiente fase hasta que estés listo para recibirla con madurez. Dios no demora. Él orquesta. Él organiza. El momento en que todo, incluso lo que parece desorganizado, se conecte a la perfección. Algo está sucediendo. Quizás no lo veas, pero tu espíritu lo siente. Se acerca un cambio. Un gran avance está a punto de suceder. Lo que parecía estancado se está desbloqueando. Lo que parecía perdido se está reubicando. Dios está pasando páginas, cambiando capítulos, revelando partes de tu historia que nunca imaginaste que existían. Y cuando este punto de inflexión llegue a buen término, comprenderás que todo el proceso valió la pena, porque no fue un castigo, fue una preparación. Y cuando llegue ese momento decisivo, no volverás a ser quien eras. Serás más fuerte, más lúcido, más sensible a la voz de Dios. Tendrás una mentalidad renovada, una fe más madura y una visión más alineada con el cielo. Caminarás con firmeza, sabiendo que fuiste sostenido cuando nadie te vio. Hablarás con autoridad, sabiendo en silencio lo que muchos no pudieron soportar. Darás testimonio con profundidad, conociendo el dolor sin perder la esperanza. Si esto resonó dentro de ti, escribe en los comentarios: mi cambio está en camino. A veces, declarar esto es suficiente para recordarle a tu corazón que, incluso en medio del caos, Dios sigue escribiendo. Sentimos que se van cosas de nuestras vidas, y duele. Personas, planes, deseos, caminos, anhelos. Al principio, se siente como una pérdida. Siente como si algo valioso nos fuera arrebatado sin explicación. El corazón está confundido. La mente intenta resistirse y el alma se agita por el vacío que comienza a formarse. Pero detrás de esta aparente pérdida hay un proceso sagrado en marcha. Dios no te quita cosas para castigarte. Te está purificando por dentro. Y esta limpieza, por muy dolorosa que parezca ahora, tiene un propósito mucho más profundo del que imaginas. Algunas victorias solo llegan cuando el campo está preparado. Y Dios, siendo el buen agricultor que es, conoce la tierra que hay en ti. Sabe dónde se han infiltrado raíces. Permiso. Ve las ramas secas que aún insisten en ocupar espacio. Observa los excesos con los que has aprendido a vivir, pero que, si no se eliminan, pueden sofocar lo que se cultiva con tanto esmero. Por eso se están desarraigando algunas cosas ahora, no porque fueran malas en sí mismas, sino porque ya no sirven para lo nuevo que se está preparando. Es como si Dios estuviera realizando una poda espiritual, cortando lo que ha crecido desequilibradamente, secando lo que te quita energía, cerrando ciclos que tú, solo, quizás no tendrías el valor de terminar. Y lo que más duele a menudo es no comprender en el presente lo que solo se revelará más adelante. Pero ahí es donde entra la confianza, porque incluso sin entender el motivo de cada corte, puedes confiar en las manos que sostienen las tijeras. Esta limpieza interior es silenciosa pero intensa. Revive recuerdos, rompe patrones y saca a la luz viejas heridas que aún estaban abiertas, aunque estuvieran disimuladas. Y todo esto sale a la superficie no para avergonzarte, sino para sanarte de una vez por todas. Dios no quiere dejar restos emocionales enterrados en ti, porque sabe que la bendición que viene necesita un espacio limpio, tierra fértil y una base sólida. Si Él no estuviera a punto de llevarte a un nuevo nivel, no estaría invirtiendo tanto en tu preparación. Y sí, el dolor de esta fase es real. Duele ver amistades que se distancian sin explicación.
Duele darse cuenta de que algunos caminos que parecían prometedores se han interrumpido. Duele enfrentar tu propia vulnerabilidad y darte cuenta de que hay más por afrontar de lo que imaginabas. Pero este dolor tiene un propósito. Extrae lo que debilita, lo que paraliza, lo que engaña, porque lo que viene exige ligereza. Y Dios te ama tanto que prefiere herirte ahora con la verdad que verte fracasar mañana cargando con un equipaje que no estaba destinado a continuar. Lo que te quitan hoy podría ser lo que impida tu victoria mañana. A veces oramos por puertas abiertas, pero no nos damos cuenta de que tenemos en nuestras manos lo que debemos dejar atrás. Y Dios, en su infinita sabiduría, responde a esta oración no con más, sino con menos. Menos distracción, menos ilusión, menos dependencia, menos ruido, porque es al vaciarse que Él prepara el espacio para el desbordamiento. Estás siendo purificado desde dentro y no es superficial. Es algo profundo, donde la vista no alcanza. Es algo muy profundo, donde ni siquiera sabías que necesitabas sanación. En el reino de las emociones silenciosas, los recuerdos reprimidos y las heridas ocultas. Todo se está limpiando. Dios está organizando tu casa interior, está alineando tu mente, estabilizando tu corazón, fortaleciendo tus cimientos. Porque lo que viene no es pequeño, no es ordinario, no es superficial. Y por eso este proceso ha exigido más de ti, más entrega, más renuncia, más paciencia, más valentía para no entenderlo todo ahora, pero para continuar de todos modos. Es una purificación espiritual. No es glamurosa, no es una puesta en escena, pero tiene profundidad. Y todo lo profundo de Dios lleva el peso de la eternidad. Esta fase es sagrada. Son solo tú y Él. Es una relación directa, sin intermediarios. Es el cielo cuidando lo que nadie ve. Y es precisamente este cuidado invisible el que sostendrá todo lo que será visible más adelante. Si sientes que Dios está limpiando algo dentro de ti, escribe en los comentarios: estoy siendo purificado por dentro. Porque a veces reconocer esto ya es el comienzo de la sanación y de la transformación que apenas comienza. Hay momentos en que el dolor deja de ser el problema principal y lo que realmente empieza a pesarte es la resistencia. Porque cuanto más intentas huir de lo que el espíritu te llama a enfrentar, más cansado te sientes. El vacío se ensancha, la ansiedad se intensifica y el silencio de Dios, que antes parecía extraño, empieza a resonar como una advertencia. No es que Él se haya alejado, es que te has llenado de tantas distracciones, tantas justificaciones, tanto orgullo disfrazado de instinto de supervivencia, que ya no puedes escuchar con claridad lo que Él intenta decirte. Pero Dios no se queda callado sin motivo. Él habla, Él advierte, Él llama. Y cuando insistimos en ignorar esta voz, lo que nos cuesta caro no es el dolor en sí, es la distancia que crea entre tú y la verdad que te libera. Hay una voz que lleva mucho tiempo susurrándote en tu interior. Quizás en momentos inesperados, quizás en medio de la noche, quizás durante una canción o un sermón, quizás en el silencio de un paseo solitario. Es esa sensación de que algo necesita cambiar, de que no puedes seguir viviendo a este ritmo de supervivencia espiritual, de que algo más grande te llama de vuelta, recuperando con amor lo que el mundo ha estado intentando enterrar lentamente. Tu sensibilidad, tu fe, tu conexión con el cielo. Dios te está llamando de nuevo, y este llamado no viene con exigencias, sino con anhelo, porque Él no quiere una actuación religiosa de tu parte. Quiere recuperar tu corazón, quiere esa conversación sincera que tuvieron antes de que todo se complicara. Quiere el espacio que una vez fue suyo y que ahora está ocupado por preocupaciones, ruido y miedos que Él nunca creó. Él sabe dónde todo empezó a ir mal. Sabe el punto exacto en el que comenzaste a alejarte, aunque todavía estabas presente en esos lugares, todavía orando, todavía hablando de Él. Pero tu corazón ya estaba distante. Y por eso este llamado es tan profundo.
porque Él no solo quiere sanar los síntomas, quiere llegar a la raíz, quiere restaurar lo que se perdió en medio del dolor, la prisa, las decepciones. Y sabes, en el fondo, que este llamado es real, que has intentado por todos los medios llenar este vacío, pero nada ha funcionado. Ningún plan ha resistido, ninguna distracción ha durado lo suficiente, ningún escape ha durado lo suficiente, porque la verdad es que cuando Dios tiene un plan para, lo cumple, insiste, busca, confronta con amor, espera, pero llega un momento en que también advierte, ya no puedes ignorar esta voz, y quizás este sea tu momento. El punto exacto donde ya no puedes fingir que todo está bien. El punto donde el cansancio se ha vuelto demasiado profundo para disimularlo con palabras bonitas. La etapa donde las distracciones han perdido su esencia y la fe comienza a clamar desde dentro, pidiendo ayuda. Dios no te expone para avergonzarte, te revela para restaurarte. Y esta incomodidad que has estado sintiendo no es culpa, es una llamada. Es el cielo diciéndote, vuelve, aún hay tiempo, estoy aquí. El dolor que sientes puede ser intenso, pero no tiene el poder de destruirte. Lo que realmente te debilita es ignorar esa voz por mucho tiempo. Es acostumbrarte a sobrevivir lejos de la presencia que te sostiene. Es creer que puedes vivir en la superficie cuando estás llamado a sumergirte profundamente, porque Dios no te eligió para una vida tibia. Te llamó a vivir algo intenso, real, lleno de propósito. Y para que eso suceda, tendrás que responder. Tendrás que dejar de procrastinar, esconderte y fingir que todo sigue bajo control. Este es el punto de inflexión. No porque todo cambie de afuera hacia adentro, sino porque cuando decides obedecer esta voz de nuevo, todo cambia por dentro. Y cuando el corazón cambia, la dirección cambia. Y cuando la dirección cambia, los frutos comienzan a aparecer y todo lo que parecía estancado comienza a desbloquearse. Porque Dios actúa según decisiones sinceras, se manifiesta cuando hay verdad, restaura cuando hay entrega y no se demora cuando el corazón se abre por completo. Si sientes que esta voz te ha estado hablando, escribe aquí en los comentarios: escucho esta voz y quiero regresar. Porque reconocer esto ya es el primer paso de un regreso que transformará no solo tu vida, sino todo lo que te rodea. Hay fases en las que entramos sin comprender. Comienzan sin previo aviso, sin un manual, sin una lógica aparente. Es como si la vida nos empujara a un lugar de confrontación, de vacío, de revelaciones que duelen al principio, pero sanan después. Pero lo más poderoso de todo esto es saber que Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Él no permite el dolor sin intención, no permite el silencio sin propósito. Y si Él te permitió entrar en esta fase, es porque ya vio cómo emergerás de ella, más ligero, más limpio, más completo. Hay dolores que parecen desestabilizarlo todo, pero en realidad solo revelan dónde los cimientos necesitan fortalecerse. Hay pérdidas que parecen injustas, pero que impedían el crecimiento. Hay retrasos que, tan incómodos, nos enseñan a esperar con más fe que ansiedad. Y es en este territorio incierto donde Dios actúa con mayor poder. Porque cuando todo está expuesto, frágil y verdadero, Él entra sin pedir permiso, pero siempre con misericordia. Quizás hayas comenzado esta etapa cansado, exhausto y confundido, pero no terminará así. Dios está quitando lo que te agobia, incluso lo que creías que debías mantener cerca. Él está aclarando tus pensamientos, restaurando tu visión, restaurando tu esencia, y todo esto con una clara intención: reubicarte, no solo en un nuevo lugar, sino con una identidad renovada, porque lo que viene a continuación exige más de ti, más claridad, más equilibrio, más madurez espiritual, y eso es lo que Él te está dando mientras te moldea en secreto. A veces ni siquiera te das cuenta, pero el cielo ya se mueve. Las alas de tu historia se están ajustando con precisión, se están preparando las puertas correctas, se reúne a las personas adecuadas,
se eliminan pesos innecesarios, y cuando llegue la promesa, mirarás atrás y comprenderás la razón de cada detalle. Verás que todo funcionó a la perfección, que incluso lo que parecía una pérdida fue una liberación, que incluso lo que parecía un retraso fue una protección. No saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Saldrás con una nueva mentalidad. Saldrás con cicatrices que ya no duelen, pero que cuentan historias. Saldrás con la autoridad para hablar de lo que has vivido, con más sabiduría en tus palabras y más verdad en tus acciones. Porque cuando Dios transforma, no solo deja marcas, deja dirección. Te alinea con tu propósito. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Una realineación profunda, a veces silenciosa, pero absolutamente precisa. Esta fase no fue el final, fue un puente, un lugar de transición entre quién eras y quién Dios te está formando para ser. Fue donde las verdades ocultas comenzaron a emerger, donde lo viejo se desprendió y lo nuevo comenzó a respirar. Y aunque los ojos aún no lo vean todo, el espíritu ya lo siente. Algo ya está naciendo, algo ya se está moviendo, algo está a punto de revelarse. Si este mensaje te habló, escribe aquí en los comentarios: no ignoraré lo que Dios me está diciendo. Esto fortalecerá tu fe y demostrará que entiendes el mensaje. Y si este video te inspiró, dale a me gusta y suscríbete al canal para seguir estos mensajes. Hay otro video aquí que complementa todo esto. Haz clic y sígueme allí. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior reconoció que este mensaje era necesario, que se producía una conversación entre tu alma y Dios con cada palabra que pronunciabas. Y eso es especial, porque cuando nos permitimos escuchar con el corazón, muchas cosas empiezan a cambiar en nuestro interior, incluso en silencio. Entonces, si esta palabra tiene sentido para ti, deja la frase aquí en los comentarios: este mensaje era para mí. De esa manera podemos encontrarnos aquí y también puedes ayudar a otras personas a darse cuenta de que no están solas en este viaje. Aprovecha y dale a me gusta. Esto demuestra que vale la pena seguir compartiendo este tipo de contenido que realmente conmueve y llega no solo a la mente, sino también al espíritu. Y si aún no te has suscrito, suscríbete para unirte a estas reflexiones. Siempre hay algo nuevo que nos llega del cielo para que podamos conversar juntos. Aquí tienes un video que complementa todo lo que acabas de escuchar. Haz clic y sígueme. Todavía tenemos mucho que experimentar y comprender juntos.